Mi nombre es Ellen, y recientemente cumplí 30 años. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de cuánto creía en el poder del amor, convencida de que podía arreglarlo todo, especialmente al hombre que elegí para casarme. Su nombre era Scott, y tenía su parte de problemas, que pensé que podría ayudarlo a superar. Pensé que si solo lo amaba lo suficiente, encontraría su autoestima, pero el amor, como lo aprendí de la manera más difícil, no puede hacer eso. No puede hacer que alguien se ame a sí mismo. Scott estaba obsesionado con ganar la aprobación de sus padres, una obsesión que iba mucho más allá de simplemente querer hacerlos sentir orgullosos. Toda su existencia parecía estar moldeada por esta necesidad de validación. El señor y la señora Kyle, sus padres, sin embargo, eran indiferentes como mucho, lo que solo hacía que su ansia por su atención fuera aún más desesperada. Era desgarrador verlo. Con el tiempo, me di cuenta de que no podía llenar el vacío emocional que ellos dejaban en él. Lo que empeoraba las cosas era el gasto imprudente de Scott. Agotaba nuestros ahorros en regalos lujosos y vacaciones para sus padres, cosas que apenas apreciaban. A menudo sentía que estaba compitiendo por su atención, tratando de aferrarme a lo que quedaba de nuestra relación mientras sus padres consumían todos sus pensamientos. A pesar de los constantes conflictos y frustraciones, todavía amaba a Scott. Esperaba, casi ingenuamente, que algún día se liberara de las expectativas sofocantes de sus padres y encontrara paz dentro de sí mismo. Pero llegó a ser dolorosamente claro que ningún amor podría salvarlo de la influencia de sus padres. Luego llegó el día en que Scott, con una expresión seria, me dijo que necesitaba hablar. Con todo lo que había pasado, me preparé para otro desacuerdo. Temía, podría ser el peor hasta ahora. Ellen, tengo que decirte algo importante, dijo, con una voz inusualmente solemne. ¿Qué pasa?, le pregunté, con el corazón hundido, temiendo lo que estaba por venir. Es sobre mis padres. Se van a jubilar pronto, y quiero sorprenderlos con unas vacaciones de lujo. Va a ser caro, dijo, con el rostro una mezcla de emoción y ansiedad. Eso suena como un bonito gesto, dije, tratando de mantener la calma en mi voz, pero no creo que debamos tocar nuestros ahorros conjuntos de nuevo. Es realmente importante que sigamos nuestro presupuesto. No tengo suficiente ahorrado para cubrirlo, admitió. Esperaba que pudiéramos usar parte de nuestros ahorros. Scott, si es más de lo que podemos permitirnos, tal vez deberíamos pensarlo 2 veces, dije suavemente, tratando de poner algo de razón en la conversación, pero mis palabras solo lo molestaron. No lo entiendes, Ellen, respondió bruscamente. Amo a mis padres, quiero hacer algo especial para ellos. El amor no se trata de contar centavos, se trata de hacer grandes gestos. Intenté de nuevo, pero el amor también se trata de ser prácticos, y de hacer sacrificios juntos, no a costa de nuestro futuro. Tengo que hacer esto por ellos, insistió Scott. Pensé que lo entenderías. Ellos significan todo para mí. Ellos no son los únicos que importan, le dije, comenzando a sentir mi frustración. Te amo, Scott, pero necesitamos ser realistas. No podemos gastar todos nuestros ahorros en un solo viaje. Él no lo veía de esa manera. Me acusó de egoísta, de no entender la importancia de su gesto. No se trata de ser egoísta, le respondí, se trata de ser sensato. No podemos simplemente tirar 35,000 pesos por un capricho. Eres insensible, me respondió, desestimando completamente mis preocupaciones. No, soy realista, le dije, sintiendo cómo se alejaba cada vez más la distancia entre nosotros con cada palabra. Así no funcionan las cosas. La discusión se intensificó, con las emociones a flor de piel. Se tiraron cosas con enojo, los objetos se rompieron, y en medio de todo el caos, Scott soltó una bomba. Si no podía apoyarlo, quería el divorcio. Quedé atónita, pero en lugar de reaccionar con pánico o suplicarle que se quedara, simplemente lo miré y le dije, está bien, Scott, si eso es lo que realmente quieres. Su rostro pasó de la ira al shock. Esperaba que le suplicara, que luchara por el matrimonio, pero en lugar de eso, se encontró con una calma resoluta. Yo ya había terminado. No podía seguir sacrificando mi paz por su interminable búsqueda de aprobación de sus padres. Si él iba a perseguir un sueño inalcanzable, podía hacerlo solo. Intentó argumentar, pero lo detuve levantando la mano. No podía seguir luchando por un amor que siempre estaba marcado por expectativas irreales y la necesidad constante de validación. Adelante, gasta cada último centavo tratando de ganarte a personas que apenas te notan, le dije, con la voz firme mientras tomaba la decisión final de acabar con el ciclo de decepciones y promesas rotas. En ese momento, la verdad le cayó como un balde de agua fría.
nuestro matrimonio se había convertido en un campo de batalla, y era hora de que ambos nos rindiéramos y encontráramos paz por separado. Un mes ha pasado desde que se finalizó nuestro divorcio, y puedo decir con sinceridad que la libertad es indescriptible. Las interminables discusiones sobre las finanzas y la inútil búsqueda de aprobación que nunca fue nuestra para reclamar ya están detrás de mí. Finalmente puedo respirar, libre del peso de sus inseguridades que antes dominaban mis días. Cada nueva mañana se siente más brillante, más ligera. Scott ha intentado contactarme, actuando preocupado, preguntando cómo estoy, pero veo a través de su actuación. He aprendido la lección. Como dice el dicho, me engañas una vez, culpa tuya, me engañas dos, culpa mía. Le di la espalda a sus intentos de reavivar lo que una vez tuvimos. Me di cuenta de que pasé demasiado tiempo tratando de arreglar a alguien que no estaba interesado en cambiar. Era hora de enfocarme en mi propia felicidad y crecimiento. Reconstruir mi vida no fue fácil. Dividir nuestros bienes y adaptarme a una nueva realidad financiera requirió paciencia y valentía. Me había acostumbrado a un cierto estilo de vida, pero acepté el reto de reconfigurar mi futuro. En el proceso, descubrí fortalezas dentro de mí que nunca supe que existían. Reconectar con viejos amigos, retomar pasatiempos que había descuidado y explorar nuevos intereses abrió un mundo de posibilidades. Estaba decidida a hacer que este nuevo comienzo valiera la pena. Claro, hubo momentos de inseguridad, soledad y la lucha por adaptarme a un presupuesto más ajustado. Las cicatrices de mi matrimonio fallido no desaparecieron de la noche a la mañana, pero con cada día que pasaba, encontré paz al saber que ya no tenía que sacrificar mi felicidad por las inseguridades de alguien más. Fue casi sorprendente lo fácil que avancé, era como si hubiera estado aferrándome a una relación destinada a fracasar por mucho más tiempo del que me había dado cuenta. Una vez libre de ese peso emocional, me sorprendió lo mucho que podía lograr por mí misma. Un mes después de este nuevo capítulo, aún tengo momentos de ajuste, pero me siento más empoderada que nunca. Entonces, los mensajes de Scott tomaron un giro extraño. Dijo que estaba en problemas y que urgentemente necesitaba verme. Escéptica pero curiosa, decidí que era hora de enfrentar la situación de frente. Lo llamé. Scott, ya hablamos de esto. Estamos divorciados. Es hora de seguir adelante, le dije, firme e inquebrantable. Ellen, por favor, necesito un momento para explicarte. Estoy en problemas graves, y eres la única persona a la que puedo recurrir, suplicó, con voz desesperada. Tal vez había miedo genuino, o quizás era la ausencia de su voz lo que hacía que sonara más convincente. Una parte de mí sintió un destello de preocupación. A pesar de todo, no pude evitar preguntarme si realmente estaba en peligro o si esto solo era otra de sus manipulaciones. En contra de mi mejor juicio, acepté reunirme con él. Está bien, dije, pero no nos vamos a ver en mi casa. Vamos a ese café al que solíamos ir. Nada de trucos. ¿Entendido? Gracias, Ellen. Te lo prometo, solo necesito que alguien me escuche. Eres la única que me entiende, respondió, con tono de alivio. Te preguntarás por qué acepté reunirme con él. Honestamente, yo misma me lo cuestioné, pero a veces, incluso después de todo, la curiosidad y una preocupación persistente nos obligan a actuar en contra de nuestro mejor juicio. A pesar del divorcio, una parte de mí aún se preocupaba. Así que allí estábamos, sentados frente a frente en el café de siempre. El aroma a café llenando el aire, pero ni siquiera el ambiente acogedor podía aliviar la tensión. Ver a Scott, su rostro tenso por la ansiedad y esos ojos tristes tratando de tocar mis fibras más sensibles, casi me hacía reír. Sin embargo, esta vez, no me conmoví, me recliné, tranquila, en control, estaba lista para escuchar, pero en mis propios términos. Está bien, Scott, ya tienes mi atención. ¿Qué es este peligro en el que supuestamente estás? Pero para que lo sepas, no estoy aquí para salvarte. Ya estoy cansada de limpiar tus desastres, Scott, dije, con tono firme pero calmado, señalando que estaba dispuesta a escuchar, pero resuelta en mi decisión de no caer en viejos patrones. Scott suspiró profundamente, su rostro una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Era casi patético, pero me armé de valor contra cualquier manipulación emocional. Ellen, sé que he cometido errores antes, pero esta vez es diferente. Me he involucrado con personas realmente peligrosas, les debo mucho dinero, y no son presosamente pacientes, confesó, su voz temblando de miedo. Le levanté una ceja, escéptica. ¿En serio, Scott, personas peligrosas? ¿Vamos a revivir la historia de tus enemigos imaginarios otra vez? Mi incredulidad era evidente mientras me reclinaba, cruzando los brazos sobre mi pecho. Su expresión cambió, una ráfaga de dolor cruzó su rostro.
como si esperara simpatía. No, Ellen, esto es real. Estoy en graves problemas, y eres la única a la que puedo recurrir, insistió, con desesperación colándose en su voz. Sacudí la cabeza, sin inmutarme. Déjame adivinar. ¿Todo esto empezó después del divorcio?, pregunté, ya armando el rompecabezas de las consecuencias predecibles de sus decisiones después de la separación. Scott siguió, su voz subiendo, un sentido de urgencia apoderándose de él. Antes de darme cuenta, mi propia voz también se elevó, y pronto todo el café estaba siendo testigo de nuestra conversación. Lancé una rápida mirada disculpándome hacia los otros clientes, tratando de recuperar algo de compostura. Sé que he cometido errores, continuó Scott, pero este lío es más grande que yo, no sé qué hacer. La frustración creció dentro de mí. ¿Cómo se atrevía a volver a mi vida con otra crisis más? Pero a pesar de mi irritación, una parte de mí aún no podía bloquear completamente la simpatía que quedaba. ¿Cuánto debes, Scott?, pregunté, preparándome para lo peor. 120,000 pesos, murmuró, casi demasiado avergonzado para mirarme a los ojos. $120,000, ¿estás loco?, estallé, mi voz más fuerte de lo que había intentado. Ya no me importaban las miradas curiosas de las mesas cercanas. Si estaban escuchando, entendían por qué estaba enojada. Ellen, por favor, suplicó Scott, con los ojos abiertos de desesperación. No tengo a dónde más ir. Eres la única que alguna vez creyó en mí. Lo miré, sintiendo un destello momentáneo del hombre que una vez amé, pero rápidamente se desvaneció. No tenía nada más que darle, no ahora, no después de todo. No intentes tocar mis fibras, Scott, es demasiado tarde para eso. Cuando dijiste que necesitabas ayuda, pensé que serían 20,000 pesos, no 120,000 pesos. Te has vuelto completamente loco, le dije, con frustración mezclada con incredulidad. Los hombros de Scott temblaron mientras comenzaba a llorar, completamente ajeno al malestar de las personas a nuestro alrededor. Scott, cálmate, este no es el lugar para hacer un escándalo, le dije, manteniendo el tono firme pero controlado. ¿Qué va a pasar si no puedes pagarlo?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Me están amenazando, Ellen, me van a hacer daño si no les pago. Hablo en serio. Esto está muy mal, dijo entre sollozos. Sus palabras flotaron en el aire, un peso pesado que tiraba de mi conciencia, pero por mucho que sintiera un leve destello de preocupación por él, no podía ignorar mi necesidad de protegerme de ser arrastrada de nuevo a su caos. Al ver lo real que parecía su miedo, de mala gana suavicé mi enfoque. Está bien, Scott, dime todo, empieza desde el principio. Tomó una respiración temblorosa, luego comenzó con la historia de su fallido intento de financiar un viaje extravagante para sus padres. Había pedido dinero a fuentes poco confiables, confiando en un amigo que al final lo traicionó. El resultado fue una pila de deudas sin salida. Lo escuché, mi frustración burbujeando bajo la superficie. Parte de mí no pudo evitar sentir una oscura diversión ante la absurdidad de todo. Entonces, ¿pediste dinero a personas peligrosas para impresionar a tus padres, que ni siquiera notaron tus esfuerzos? ¿Eso fue lo que pasó?, pregunté, tratando de desenredar el desastre que había creado. El rostro de Scott se desplomó, y las lágrimas fluían libremente mientras aceptaba la dolorosa verdad. Sí, desde que regresaron de ese viaje, es como si ya no importara para ellos, dijo, su voz gruesa de arrepentimiento. Sentí como la ira volvía a surgir en mí, pero había una parte que no podía ignorar su remordimiento. Fue una lección difícil para él aprender, y verlo tan devastado despertó una simpatía renuente. Realmente te has metido en un lío, Scott, dije, mi voz calmada pero firme. Sé que no quieres escuchar te lo dije, pero has hecho tu cama. Te advertí que esto era una mala idea. Tú elegiste este camino, incluso después de que te dije cómo iba a terminar, y ahora estás atrapado. Has puesto todo en tratar de ganar la aprobación de tus padres, pero lo único que obtuviste a cambio fue su indiferencia. Es una lección difícil, pero es una que tenías que aprender. Hice una pausa, mis palabras impregnadas de una mezcla de preocupación y resignación. Era una verdad amarga para los dos. Scott había atado su autoestima a personas que nunca lo apreciaron, y yo tenía que aceptar que no podía protegerlo de las consecuencias de sus decisiones. Siempre estuve de su lado, pero él había puesto su valor en las cosas equivocadas. Ahora, este era su lío para limpiar. El silencio entre nosotros se hizo pesado, espeso con el peso del pasado, nuestras promesas rotas, sueños incumplidos y los arrepentimientos que se habían asentado como polvo entre nosotros. En ese momento, supe que era hora de dejar ir de verdad.
Ya no más segundas oportunidades. Ya no más intentos por arreglar lo que hacía tiempo estaba más allá de cualquier reparación. Scott tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones por su cuenta, y yo necesitaba seguir adelante y encontrar mi propia felicidad, libre del caos de nuestro pasado. Espero que logres resolver esto, Scott, dije, mi voz transmitiendo un tono definitivo. Espera, ¿no vas a ayudarme?, preguntó, claramente sorprendido por mi respuesta. No, respondí, sin dudarlo. ¿Por qué no?, insistió, su desesperación inconfundible. Porque no tengo el dinero para sacarte de esto, y aunque lo tuviera, endeudarme otra vez por ti, tomar un préstamo que seguiría pagando durante años, no es algo que esté dispuesta a hacer, expliqué, con tono firme. No puedo permitirme ser tan imprudente como lo has sido tú. Por favor, Ellen, te lo ruego, dijo, su voz quebrándose con emoción. Negué con la cabeza, sintiendo que mi paciencia se agotaba. Scott, no es realista esperar que solucione esto, especialmente después de todo. Eres mi ex esposo, no mi responsabilidad. Sí, esperaba que me ayudaras. No eres mi enemiga, eres mi ex esposa, murmuró, todavía aferrándose a un destello de esperanza. Pero ya era evidente que nos habíamos convertido en dos personas viviendo vidas completamente separadas. Mi prioridad era encontrar paz y felicidad, sin él. Y ese es exactamente el problema, dije, inclinándome un poco hacia adelante. Siempre esperas que limpie tu desastre porque lo hacía cuando estábamos casados, pero ya no puedo, y no debo, seguir haciendo eso. Ya no es mi trabajo. Una pausa quedó en el aire, y luego añadí, después de todo, no te debo nada, especialmente después de cómo desperdiciaste nuestro dinero en tus padres desagradecidos y tóxicos. Pero los amo, dijo Scott, suavizando su voz, casi suplicante. Y yo me amo a mí misma, respondí, mi voz firme. Amarme a mí misma significa hacer lo que es mejor para mí ahora, lo cual incluye proteger mi bienestar. Scott bajó la mirada, dándose cuenta de que no iba a recibir la ayuda que tanto deseaba. No había nada más que pudiera darle, y me dolía ver la profundidad de su desesperación, pero no podía dejar que su desesperación me arrastrara de nuevo a su espiral. Con un suspiro suave, ofrecí un último consejo. Parece que ya no tienes opciones, así que aquí tienes una sugerencia, lárgate. Ve a un lugar lo suficientemente lejos para que no puedan encontrarte. No sé qué más me estás pidiendo. Se quedó quieto, el peso de mis palabras hundiéndose en él. Estaba molesto, incluso enojado, pero sabía en el fondo que entendía. Este era el final del camino. Esto es todo, Scott, continué, mi voz clara y definitiva. Cada uno por su lado. Ya no puedo seguir enredándome en tus líos. Los dos necesitamos encontrar nuestra propia paz. Su voz tembló, la amargura asomándose. Si de verdad te importara, ¿me ayudarías? Negué con la cabeza. Te estoy diciendo adiós, Scott. También voy a cambiar mi número, dije, poniéndome de pie, mi resolución firme mientras me daba la vuelta y me alejaba. Lo dejé allí, sentado solo, su expresión un lío de frustración, tristeza y tal vez incluso un toque de comprensión. No fue fácil, pero era la única decisión que podía tomar, por mi propia felicidad y dignidad.